Hola, buenas noches, ¿cómo están, querida audiencia? Desde el punto de vista global, muy buenas noches. Hoy estamos nuevamente de regreso y para mí es muy grato presentarles a todos ustedes, a nuestra audiencia, tanto de la comunidad migrante en todas las partes del mundo, en Estados Unidos, en España y también en Ecuador, a nuestro amigo y especialista en análisis político y comunicación política, Nahuel Mendoza. Y en esta noche nos acompaña en punto de vista global para conversar y hacer un análisis profundo sobre cómo funciona este ideario de las encuestas en las votaciones del Ecuador 2025 y obviamente en la toma de decisiones de los ecuatorianos que todavía están indecisos y se fijan mucho en las tendencias de las encuestas. Nahuel, bienvenido a Punto de Vista Global. Hola Pilar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Listo, Nahuel, empezamos. Enviamos un saludo a quienes se están conectando también. Estamos transmitiendo esta entrevista en Facebook, YouTube y posteriormente en los canales oficiales de Instagram y TikTok. Nahuel, ¿cómo funciona este tema de las encuestas en nuestro país, en Ecuador, tomando en cuenta que en las elecciones anteriores y en muchas otras elecciones, todas las encuestadoras dan como ganadores a los candidatos que las financian? Es así, yo creo que esa es una de las premisas con las cuales nosotros debemos empezar y es el hecho de que no todas las encuestadoras son serias. De hecho, hemos tenido la reflexión de que en algunas de ellas hemos visto cómo año a año lastimosamente han sido tentadas a poner cualquier tipo de números, de cifras, de datos con base a quién lo paga, a qué candidato puede generar esta economía para poder un poco distraer y disfrazar cierta supuesta votación hacia un candidato y un rechazo hacia el otro. Lastimosamente hemos tenido empresas encuestadoras que han venido fracasando año a año, pero sin embargo siguen saliendo en los medios de comunicaciones tradicionales. Te voy a dar un caso muy específico, lo que está pasando con Sedatos. Sedatos hace muchos años no la acierta una. La última vez que recuerdo y que estaba haciendo una verificación, cuando dio los números al respecto de una elección fue cuando ganó León Febres Cordero. Imagínate hace cuántos años, más de 20. De ahí en adelante, lo único que ha hecho ha sido servir para cierto tipo de intereses específicos de ciertos candidatos. Lo mismo hemos visto hoy por hoy ciertas encuestadoras que unas no están ni siquiera registradas en el Consejo Nacional Electoral, otras tienen un sesgo político, otras quizás la modalidad, la forma de hacer estas encuestas no son las ideales y eso distorsiona un poco los resultados. Y te voy a dar un ejemplo muy específico de lo que pasa con Comunicaliza. Mira, Comunicaliza, la verdad también me ha dejado mucho que desear durante estas últimas elecciones, sobre todo lo que ha pasado en Guayaquil, cuando ganó Aquiles Álvarez y le daba una victoria rotunda en su momento a Cintia Viteri, y eso no se dio. De hecho, no fue ni siquiera de cerca. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de qué es lo que está pasando con esta encuestadora, que ha sido la última que durante varios tiempos ha pasado en cada uno de los medios tradicionales, repito, dando entrevistas, dando sus números, dando sus data, inclusive tergiversando la información. Tergiversándola, ¿y por qué lo digo? Porque ellos han tenido lastimosamente la capacidad de poder transformar un voto indeciso lo ponen dentro de la fracción del voto blanco y del voto nulo para de esa manera sacar los votos válidos y obviamente tienes inflada los números. Porque ya no lo hace bajo un 100%, sino bajo un 80%, bajo un 75%, lo cual eso no es justo, no es ético, y ahí se va viendo cómo se desmejora un poco las cifras y cuál es el sesgo que tiene lastimosamente. Entonces, ahí te puedo dar un poco de este resumen de qué es lo que está pasando últimamente con las encuestadoras y que hay que tener sumo cuidado, ¿no? Si bien es cierto,
hay unas típicas frases, dicen que la encuesta, el resultado de ese momento es la foto específica del día. 1 hora, 2 horas más, y sobre todo estando en el Ecuador, tú tienes una transformación, tú tienes eventos que pasan de manera simultánea y que eso llega al electorado y obviamente puede jugar un poco con su forma de pensar, cambiar absolutamente una perspectiva del candidato, y esto puede irse para uno o para otro lado. Así es, lo que tú acabas de mencionar, a nuestra audiencia también, saludos para quienes nos están escribiendo desde la Amazonía, tenemos mucha audiencia, están ya conectándose. Y para hacerles una referencia, por ejemplo, las empresas que hacen las encuestas y el sondeo del posible voto, tendencia al voto, en Ecuador, Comunicaliza está en primer lugar, y según la encuesta realizada hasta el 25 de enero de 2025, Daniel Noboa obtendría el 47.1% de votos válidos, mientras Luisa González el 39.5%. Esto hasta el 25 de enero. En Ipsos, esta encuestadora lleva un sondeo también un margen de 20 al 24 de enero, indica que Noboa ganaría en la primera vuelta. Negocios y estrategia, obviamente, está colocando, en cambio, datos diferentes. Esta encuestadora tiene un sondeo hasta el 4 de febrero y coloca a Luisa González con una votación y obviamente menciona que no hay segunda vuelta, que es una sola votación por encima del candidato que está actualmente en la presidencia. Y Telco Data, según la encuesta divulgada el 29 de enero, también le da a Daniel Noboa el 45.9% de intención del voto, seguido por menos 2 puntos de Luis, el 3.9%. Es importante destacar que en nuestro país nos hace falta una legislación para divulgar este tipo de información, porque estos estudios antes de los comicios o esta información tergiversa mucho la opinión pública, ¿no? Es así como te decía. ¿Qué es lo que pasa? Hay un fenómeno que sucede en este momento con el electorado, y es el hecho de que aquel electorado indeciso que más o menos está bordeando entre el 16 al 20%, y cada día que pasa obviamente va bajando este porcentaje, nunca quiere irse con el lado perdedor, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas con la cual en este momento las encuestadoras y los candidatos están jugando para ver por dónde va la situación. Entonces están queriendo influir en ese electorado que en este momento no tiene una decisión, pero claro, nunca quiere ir con el perdedor, ¿no? Siempre quiere ir con el ganador. Y qué mejor todavía si es un ganador supuesto en una primera vuelta, cuando estamos viendo que los números, o sea, no hay por dónde pueda esto generarse ni de un lado ni del otro lado. Existe en este momento una polarización, eso sí, una polarización entre dos candidatos, que es Luis González y Daniel Noboa. Y ahí uno puede un poco reflejar cuál es la intencionalidad de poder un poco afectar a cierto electorado que está indeciso, y eso, una vez más, como te venía diciendo, es una jugarreta muy baja, no solo del candidato, sino también de la empresa encuestadora. Lo que pasa con Ipsos también, o sea, igual Ipsos es una empresa reconocida que últimamente igual no ha tenido ningún tipo de aciertos, no acertó en Brasil, no acertó en Perú, no acertó, no ha venido acertando en Ecuador tampoco. Entonces, realmente yo siento una manipulación por parte del candidato, y en este momento específicamente hablando del candidato Daniel Noboa, que ha estado inmerso, inmiscuido en este tipo de campañas para poder ganar un poco más de electorado, más allá de otro tipo de situaciones que también ha venido realizando, quizás hasta un poco populistas al respecto, pero bueno, es Ecuador, y en Ecuador pasa absolutamente de todo. O sea, aquí nosotros tenemos la capacidad de que la Constitución valga poco o nada para hacer lo que nosotros queramos. Bueno, Naul, tú siendo especialista en comunicación política y también analista,
Eh, ¿Cómo has visto esta campaña que polariza más a la población ecuatoriana? Y estoy hablando del candidato de la lista de gobierno que no ha dejado la presidencia, más una candidata de un partido político que tiene amplia trayectoria en Ecuador. Sí, nosotros en este momento tenemos que tener muy claro que tenemos un candidato a presidente. O sea, eso creo que es una de las cosas por las cuales nosotros debemos comenzar. Un candidato a presidente que está totalmente eh, prohibido por la ley, por el Código de la Democracia, prohibido por la Constitución de la República, y sin embargo lo tenemos sin hacer mayor esfuerzo, sin hacer mayor caso a lo que establece la Constitución de la República. Tenemos una entidad, inclusive como es la Corte Constitucional, el cual era el último ente en el cual se podía algo confiar o se esperaba quizás un poco más, pero hemos visto de que todo ha sido parte de una estrategia política, o sea, el timing político que ha venido usando el candidato Noboa lastimosamente ha sido para beneficio de él, para perjuicio obviamente en este momento, o en este caso muy específico de la candidata Luisa González. Hemos visto dos campañas muy fuertes, millonarias, y me refiero a un solo candidato, es decir, la primera campaña que es el lado A, que es aquel que Daniel Noboa está en este momento haciendo una fuerte inversión en redes sociales, y de hecho podemos nosotros revisar cuáles han sido las inversiones que se han tenido en las diferentes redes sociales, en TikTok, en Facebook, para poder tener una mayor amplitud y llegar a mayor cantidad de gente. Pero también hemos visto lo que es el lado B, y es el lado sucio de la campaña del mismo candidato, lastimosamente, que no ha jugado de una manera correcta, de una manera transparente, y que esto es algo que hemos presenciado, hemos vivido en el día a día, en el populismo, en el solo hecho, como te decía, ¿no? Vivir un candidato a presidente, tener un candidato a presidente, usar toda la cosa pública, usar toda la institucionalidad de un Estado a favor de una candidatura. Son cosas que están prohibidas, pero sin embargo no tenemos en este momento un sistema, no tenemos una institución con la capacidad suficiente de poder alzar su voz. En este caso, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, que ha archivado 4 o 5 causas contra el candidato presidente Daniel Noboa. Y nada, eso es lo que está lastimosamente pasando hoy por hoy. Hay una campaña muy sucia y sobre todo una campaña de terror. Imagínate que nosotros hoy por hoy en el Ecuador estamos viviendo una de las tragedias en seguridad más altas de los últimos años. De hecho, podría ser el peor de la historia. Estamos hablando de que el mes de enero hemos tenido 725 asesinatos de manera violenta, lo cual estamos hablando de un asesinato cada hora. Eso es algo impensable. Y en ese sentido, la ciudadanía ecuatoriana, de todos los sectores, al menos de la clase media baja, y ese voto joven, esa juventud, todavía se sigue con el relato de que la culpa es de Correa o que la culpa es de administraciones anteriores. Y ese voto joven, ¿cómo afectará el tablero político en estas votaciones? Si bien es cierto, es uno de los porcentajes mayoritarios que existe, también es cierto que es un voto mucho más informado. Creo que las redes sociales han generado esa capacidad para poder llegar a diferentes personas de diferentes edades, géneros, y de esa manera han podido un poco estructurar una campaña de conocimiento, qué es lo que realmente pasa. No solo qué es lo que prometo, sino qué es lo que está viviendo en este momento en el país. Es una de las cuestiones muy interesantes. Lo que es el voto joven está ya con una mayor interacción, está conociendo mucho más. De hecho, voy a morderme la lengua, tomando un poco los datos que tiene Comunicaliza, el voto joven hoy por hoy se está yendo directamente hacia Luisa. Hay un voto que es pasado los 40, los 45 años, que está yéndose directamente con Daniel Noboa.
En extractos sociales, igualmente, estamos hablando de que la clase baja, media baja, está con Luisa y la clase media, media alta y alta está con Novoa. Es decir, existe una polarización y es algo que nosotros estamos viendo en redes sociales, ¿no? Cada vez existe eh, una campaña mucho más agresiva, existen unas broncas entre los unos, entre los otros en las calles. Estaba viendo cómo simpatizantes de Novoa agredían el día de hoy en Guayaquil a personas que estaban pasando y que gritaban Luisa, y eso es lo que nos está llevando en este momento. Y ojo, jóvenes gritando a favor de Luisa y personas sobre los 40 años atacando a estos muchachos. Entonces, ahí vamos nosotros viendo cuál es la polarización que existe en estos momentos según la parte etaria, pero aún así hay que ir viendo cuál es el comportamiento, porque como te digo, existe un 16 a un 20% que todavía está en eso. Ahora, hay muchos factores En que... este caso, querido Miguel, vale hacer esta pregunta, ¿no? ¿No habrá un tercer candidato o tú crees que habrá un tercer candidato que reste votación a estos dos polos que están captando toda la atención de los ecuatorianos? No, definitivamente no hay ninguna tercera vía, no hay ningún famoso outsider en este momento que tenga la capacidad para poder sobresalir. En su momento, a raíz del debate que hubo, querían hacer ver como que Andrea González tenía esa capacidad para poder salir. Andrea González hizo exactamente lo que hizo Daniel Noboa en las elecciones pasadas. Es decir, entró al set, habló todo lo que quiso, trató de hablar lo mejor que podía, habló de una manera muy agresiva y eso llamó la atención, primero, llamó la atención, pero ¿a quién llamó la atención? Llamó la atención a un electorado que es anticorreísta y esto de una u otra manera le iba quitando, le iba restando una votación de unos 2, 3, hasta 4 puntos directamente a Daniel Noboa. Es mentira que estaba llevándose el electorado que estaba indeciso. Totalmente erróneo. Esto es es más, vamos a evidenciarlo, que una vez transcurrido el segundo o el tercer día del post-debate, ya vimos a una Andrea González totalmente apagada, fuera ya del escenario, fuera de las cámaras, fuera de las entrevistas, porque esto estaba afectando directamente la votación a Daniel Noboa. Ella fue, hizo lo que hizo y se fue, punto, para de contar. Lo mismo quería pasar con Granja, cogió, fue, quiso atacar, Luisa no se dejó atacar, pero Andrea González tomó esa posta e hizo lo que hizo. Es decir, no existe un outsider. Y quizás El Isa por el abogado lado de Granja, la izquierda es un poquito difícil, ¿no? Isa es un hombre muy inteligente, muy capaz, pero le falta un poco más, un mejor equipo. Ojo, quizás él como candidato es una persona muy buena, pero no creo que tenga el equipo suficiente como para poder impulsar una candidatura de la envergadura que realmente él podría tener y con los resultados y con los números que él podría tener. Y creo que el Ecuador todavía tiene sucesos. cuando hablamos de ISA, ¿crees que le reste votos a cualquiera de los dos candidatos? Eh, mmm, Quizás por el lado de la izquierda podría quitarle votos a Luisa González, eh, pero son votos, no son votos anticorreístas, pero que no necesariamente votarían con un candidato correísta, o en este caso, de hecho, ya habría que un poco dejar eso del candidato correísta, porque Luisa González tiene, o sea, ya tiene nombre propio y tiene toda una capacidad para poder salir adelante. Entonces, hablando directamente de la candidata Luisa González, no creo que le esté restando de la votación que hoy por hoy tenga, sino una votación propia de Leonidas Issa. Y que en un futuro, si es que las cosas salen bien y no cometen el mismo error u horror que cometieron la vez pasada de llamar al famoso voto nulo ideológico, el cual hizo tanto daño a la candidatura de Andrés Arauz, pues yo creo que en esta elección, a raíz de todo lo que ha venido pasando,
se va a sumar a la candidata Luisa González. Estimado Nahuel, bueno, enviamos un saludo muy especial para toda la comunidad que se está conectando a Nueva York, también para Orlando Carrera, que está también al pendiente, y de hecho te envía la invitación para el día domingo estar con unos pequeños análisis con diferentes analistas políticos del mundo y ecuatorianos por el mundo. En todo el Ecuador también se van a enlazar, porque esta es una fiesta democrática y hay que estar atentos a todos los datos y cifras. Creo que estos medios alternativos nos dan el canal de poder no trastocar esa información que el ciudadano merece que sea transparente. En cuanto a tu análisis sobre el papel que ha hecho la figura de Rafael Correa con la candidata de la Revolución Ciudadana, y el papel que ha hecho también la esposa del actual presidente y la mamá del actual presidente con la figura del candidato que quiere la reelección. Claro, han usado algunas estrategias políticas para poder un poco salvar esa figura, esa cara, esa falta de coherencia quizás dentro de la parte política, dentro de lo que se ofreció en su momento el año pasado y que hasta el día de hoy se ha incumplido a raíz de la tragedia que vive en inseguridad, en desempleo, han tratado de lavar la cara de una u otra manera, haciendo los famosos TikToks, mostrando el cuerpo con bailes y cuestiones así, es decir, una estrategia de esa índole, pero que me parece que no le es suficiente, no tiene la capacidad en este momento para poder aumentar la votación que sacó en su momento Daniel Noboa en una segunda vuelta. No es suficiente, no le hace falta porque hay muchas otras cosas que en este momento están opacando esos números, te repito, y es una cuestión que hay que tenerlo muy en claro. Los números de inseguridad que hoy por hoy vive el Ecuador opaca cualquier tipo de estrategia política más allá que traten de buscar bulos, que traten de buscar cualquier tipo de distractores. El desempleo, el aumento de desempleo, que estamos hablando que aumentó 2 puntos afectando a 5 millones de personas. El empleo no adecuado, es decir, existen en este momento muchos, pero muchos factores que le impiden a estos otros actores sumarse a la campaña en favor de, y lo único que, como esto ya no funcionan, buscan otros factores externos para esa manera un poco poder tergiversar cualquier tipo de situaciones. Lo que pasa con el expresidente Rafael Correa siempre ha estado en cada uno de las campañas y de hecho ha sido justamente el óbice para que los otros candidatos que se consideran anticorreístas por ahí un poco puedan ir golpeando. Pero la figura de Rafael Correa como tal tiene una aceptación del 57% dentro de los ecuatorianos. Entonces, es una figura muy importante. Aunque no lo creas, lo que ha venido pasando estos últimos 2 días, a raíz de una entrevista que tuvo con Diego Rosarín, que es un tipo fabuloso, en la entrevista que hubo con Rafael Correa, en unas encuestas ahí que sacaron una métrica, la votación de la candidata Luisa González fue beneficiada en 1,5 puntos, casi 2 puntos. Es decir, la gente ve en una capacidad discursiva, en un análisis mucho más amplio, quien está en este momento de manera conjunta con la candidata Luisa González, que realmente sabe qué es lo que está pasando, sabe cuál es el camino. Así es que la intervención que ha tenido en este momento el expresidente Rafael Correa ha sido beneficiosa para la candidata Luisa González. Y bueno, estamos ya a, ¿cuántos? 5 días. Vamos a ver entre 5 y 6 días cómo nos va en las elecciones a los ecuatorianos y nunca dejarse llevar por ese voto útil. No dejen que absolutamente nadie decida por ustedes. Los ecuatorianos, cada uno de nosotros tenemos toda la capacidad para poder decidir por quién vamos a votar.
¿Tú crees, Nahuel, que el voto de las familias de los migrantes ante esta situación tan complicada de todo lo que están viviendo nuestros compatriotas en Estados Unidos, los que están repatriados de manera como si fueran unos delincuentes porque vienen con esposas, vienen en vuelos poco humanos? Los familiares de estas personas, ¿cómo incidirá su voto? Es una excelente pregunta. Mira, yo quiero ir un poquito saliéndonos del territorio ecuatoriano a ver qué es lo que pasó con la soberanía, tanto brasileña como colombiana. Ellos tienen dos presidentes que se han parado y han dicho, aquí, a mis coterráneos, nadie, absolutamente nadie los trata de esa manera como delincuentes. Las personas que han sido extraditadas, los ecuatorianos que han sido extraditados de Estados Unidos, ninguno ha tenido ningún tipo de problema judicial. Ninguno, ¿sí? De judicial penal. Por ahí uno tenía una infracción de tránsito y cuestiones así menores. Eh, Estamos hablando que se estima que durante este año, con la cantidad de expatriados que pueda tener el Ecuador, que sobrepasen los 1.000 ecuatorianos, solo el Ecuador deja de percibir alrededor de 600 millones de dólares. Imagínate, 600 millones de dólares, porque no son solo aquellos que los vas a expatriar, sino el miedo y el temor del resto, hasta para poder llegar con las divisas. No solo Pero eso, todo sino esto afecta enormemente nuestra economía, ¿verdad? totalmente. En este momento, aparte del lavado de dólares, que lastimosamente es una de las cosas que en este momento está inflando las cuentas de cada uno de los bancos, bueno, digamos, el primero legal son las divisas, ¿sí? Las remesas que en este momento nuestros migrantes están enviando para acá a Ecuador y que de una u otra manera sostienen la economía del país, ya que no existe inversión pública. Como no existe inversión pública, no existe el petróleo suficiente para vender, no existe absolutamente otro tipo de elemento que nos pueda llegar a poder reconocer más allá del camarón, del cacao. No hay un cambio de una matriz productiva, lo que en su momento se estaba analizando, se estaba viendo y se estaba haciendo. En este momento nosotros tenemos un bloqueo brutal. Estos cambios serán que no se dan porque los gobiernos que han venido de turno tienen muy poco conocimiento o les falta planificar y conocer el Estado o porque cumplen una agenda totalmente eh, que quiere encarecer los servicios del Estado y por eso es que no hay una reactivación económica. Los servicios como salud, educación son tan precarios y obviamente el tema de seguridad se volvió como una pandemia en nuestro país, o sea, es una segunda pandemia que se vive en nuestro país. Y quiero acotar algo. Hace unas semanas conversábamos con los productores de este medio de comunicación bueno, algunos querían venir a Ecuador y yo les decía, piénsenlo bien, venir a Ecuador en este momento no es seguro, o sea, no sabes qué te va a pasar después del aeropuerto. Esta ola de inseguridad le atribuyen mucho con todo el cariño del mundo a los hermanos de Perú, de Colombia, de Venezuela, pero esta ola de inseguridad, la gente que tiene este discurso anticorreísta en redes sociales dice, la culpa es de Correa. Entonces, bajo ese precepto, estas semanas en Ecuador comenzaron a circular muchos videos donde el actual canciller Sommerfeld decía que el gobierno de Daniel Noboa había abierto mucho las puertas para que los venezolanos tengan muchos beneficios y su estadía en Ecuador sea como en casa. Entonces, ¿esto responde a una campaña de desprestigio o realmente es verdad, Nahuel? Mira, solo déjame terminar un poco la pregunta que me hiciste hace un momento porque es una cuestión muy importante. Hace un par de horas el presidente Daniel Noboa sacó un comunicado de una manera realmente burlesca en el cual indicaba que recibían a los ecuatorianos que regresaban. Imagínate, que regresaban.
Por ahí debemos comenzar. Nadie ha regresado. Son deportaciones. Son ecuatorianos que salieron de aquí del Ecuador porque no tenían ninguna capacidad para poder encontrar trabajo, porque necesitaban darles de comer a sus familias, porque no encontraban la seguridad para poder vivir de manera tranquila en el Ecuador y tuvieron que salir. Y ahora vienen un comunicado a decir, hey, ustedes que van a venir, no, no que van a venir, que los están extraditando con cadenas amarrados de las manos, de los pies, de la cintura. De esa manera lo están trayendo. No solo eso, sino en vez de generarle la posibilidad para poder trabajar, para poder tener un trabajo digno, lo que dicen es, te voy a dar $450 por 3 meses. Entonces, discúlpame, pero eso es faltar a la dignidad del ecuatoriano. Eso es una burla. Personalmente me parece que eso es una burla y es por eso que me parece que los familiares de las personas que en este momento se encuentran en Estados Unidos van a pensar muy bien el hecho de votar o no por el candidato Daniel Noboa. Y perdóname que me fui antes, si no No, era para tranquilo, no... tranquilo, no, aquí este es un espacio de debate porque ya tengo otras preguntas que me han escrito por interno y muchas gracias a quienes me están escribiendo por interno. Justamente tuvimos un problema con la transmisión de YouTube, pero mañana ya estaremos, este video se va a subir a YouTube también, como les dije, en todos los otros canales, pero sigue porque estos videos y esta narrativa es la que a veces nos queda duda. A ver, ¿cómo es que abrieron las fronteras justo cuando hay mucha migración de hermanos venezolanos? Nuestro país vive una ola de violencia en ese contexto. O sea, queremos entenderlo desde la política pública. Claro que sí, y no solo eso, sino que para, como este es el país de todo lo contrario, de un país al revés, el día de ayer saca un comunicado diciendo que se cierran las fronteras. Así de sencillo. Se cierran las fronteras por el periodo electoral, porque tienen alguna amenaza, por algún tipo de situaciones. Y hacen lo que se les viene en gana. En vez de tener una frontera reforzada con militares, revisando los papeles, viendo que no exista el narcotráfico, viendo que no ingresen al país personas que vienen acá solo a delinquir, lo único que hacen de una manera populista es cerrar las fronteras. El día de hoy, el gobierno peruano ya llamó la atención al gobierno ecuatoriano, ya que este tipo de decisiones se la tomó de manera inconsulta. Imagina, si yo asumo que el gobierno de Petro, el gobierno colombiano, en las próximas horas deberá hacer exactamente lo mismo. Todo es un actuar, perdón, de manera populista. Es decir, el día de mañana, como yo tengo una baja institucionalidad, como la tengo debilitada porque no le doy el suficiente elemento a todos los militares para poder reforzar lo que es la frontera con Colombia y con Perú, simplemente los dejo a libre albedrío para que salga, para que ingrese la droga, los narcotraficantes, absolutamente todo, y nadie dice nada. Pero como es una medida, como estamos en tiempo de campaña y necesito yo una medida populista, pues cierro la frontera porque se me viene en gana y me importa poco o nada qué es lo que esté pasando con los países vecinos. O sea, realmente esto es una estrategia de cerrar las fronteras, no por la seguridad, sino para captar los votos momentáneamente. Pero estas medidas también rompen con los protocolos y con acuerdos de paz. Por ejemplo, yo estoy en la zona de Perú y en la zona de Ecuador y Perú se mueve mucho la economía gracias a la economía también al contrabando ilegal y al comercio que existe. Entonces eso va a perjudicar mucho, al menos quienes viven en Zapotillo, Macará, Pindal, toda esta zona que es muy comercial, cafetalera, maicera. Es un poco complejo. No sé cuáles sean las particularidades, deben ser similares en la zona y en la frontera con Colombia, pero también estos dictámenes del gobierno, porque no hay otra manera, o resoluciones ilegales, dejan mucho que desear desde el nivel de derechos por la libre movilidad y los acuerdos internacionales que se tienen. Mira, a ti te puede o no te puede gustar Jorge Glass. Da exactamente igual. Pero el hecho, buscando esa justificación de coger preso a Jorge Glass y asaltar una embajada mexicana, te da cuenta
de quién está al mando del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, de nuestro país. En el momento en que tú invades un territorio que no es tuyo, ya te da cuenta cuál es el actuar de estas personas, es decir, le importa poco nada qué es lo que pasa con las fronteras y con los países. No es solo eso, no es solo la parte territorial, no es solo la parte diplomática, sino la parte comercial. El hecho de querer parecerse quizás a Donald Trump, que todavía no sabemos por dónde va la cosa, y poner 27% de aranceles a todos los productos importados de México, afectando directamente a nuestra economía, a nuestra salud, literal, a nuestra salud, te da cuenta de quién tenemos al mando, quién nos está gobernando y cuáles son las políticas, es que no puedo decir públicas, las políticas privadas que cada uno de ellos tienen. Entonces, por ahí yo creo que deberíamos empezar. Hay una frase que yo realmente odio y lo puedo dar como ejemplo de qué es lo que no debe decirse. Cuando alguien dice, si al presidente le va bien, al país le va bien. Yo creo que eso es una de las frases más trilladas que puede existir por el simple hecho de que al presidente Lazo le fue bien, pero al país le fue mal. ¿Y por qué le fue bien? Porque su banco, el Banco de Guayaquil y otros dos bancos que son aliados, le fue muy bien. Tuvo toda la capacidad para poder incrementar lo que son las cuentas bancarias, los saldos, las transacciones directas, tanto las nacionales como las internacionales. Entonces, al presidente le fue muy bien. ¿Y al gobierno? No. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Daniel Noboa? Exactamente lo mismo. A Daniel Noboa le está yendo muy bien en sus negocios, muy bien en el negocio de sus amigos ministros, pero el país en este momento está sumido en una debacle. En este momento estamos con nosotros con una problemática multidimensional que no sabemos a dónde va a parar. Podríamos decir que estamos siendo gobernados por grupos y poderes económicos elitistas, porque el tema de la electricidad perjudicó mucho a los grupos económicos contrarios al grupo Novis. Totalmente de acuerdo. En este momento hemos vivido durante los últimos dos gobiernos, tanto el de Lazo como el Noboa, gobiernos de intereses privados, gobiernos de intereses particulares. Y es tanto así que el exministro Prado, el exministro de Comercio, ya saltó, porque claro, ya se le vio afectado su negocio cuando vio los beneficios para otra persona que quizás esté importando medicinas. ¿Qué quiere decir esto? En este momento nosotros estamos frente a un incremento en los valores de la medicina que nos golpea el bolsillo y vamos a ver quién del otro lado va a decir, oigan, yo les traigo acá lo mismo pero más barato, es decir, el negocio cambia de mano. Y sabemos que el negocio de la familia Noboa es muy diversificado. Tenemos, acuérdate, la problemática que hubo con las cárceles, que hubo con las escuelas al momento de darle los desayunos, las comidas, que le quitaron a una empresa X, que no recuerdo en este momento cómo se llama, y se lo dieron a otra empresa donde tiene una vinculación directa a la tía. Es decir, simplemente lo único que está pasando en este momento es que cambian de negocio. No están viendo el bien del alimentante, no están viendo el bien del muchacho, del que va a la escuela, el que necesita su colación, no están viendo de las personas en el IES que necesitan su medicina, no, están viendo su propio negocio. Hoy escuchaba, haciendo referencia a este mensaje y este análisis súper valioso que nos acabas de mencionar y que nos acabas de dar, hoy me ha escrito Alanis y me dice, por favor, pregúntele sobre estos aranceles, cómo nos va a afectar en la salud pública. Claro, o sea, como te decía, la afectación es en dos fases. La primera, un incremento en los valores de las medicinas. Si no mal recuerdo, la importación es sobre todo de antibióticos. Va a haber una afectación ahí y también puede haber una escasez,
¿Por qué razón? Porque como está muy caro en este momento, los presupuestos quizás no alcancen y esto vaya a afectar directamente al Estado como tal. Entonces, hay una afectación en el bolsillo, hay una Esto, afectación en todo sentido. esto realmente, a ver, es una decisión planificada, según tu análisis, es una decisión que necesita el gobierno ecuatoriano, que necesita la economía ecuatoriana poner un arancel a todo lo que viene de México, o es una decisión o un capricho de campaña. Es un capricho de campaña. En este momento lo que estamos viendo son estrategias de campaña para que cierto votante, como te decía, indeciso, lo vea a Daniel Noboa como este Donald Trump de Temu, perdón, Donald Trump ecuatoriano, con la capacidad de poder parecerse y tener este tipo de estrategia, este tipo de toma de decisiones y de que todo en Ecuador se queda en el Ecuador. Entonces un poco están viendo cómo las personas pueden identificarlo y quizás cruzarlo y ver evidenciado absolutamente este tipo de estrategias, de políticas que se toman, que sean de manera igual a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bueno, al eso es lo país que... que obviamente pertenece también el presidente, porque el presidente no es ecuatoriano, el presidente es de Miami. Totalmente, es un presidente que desconoce el Ecuador real. No estamos gobernando para una persona que conoce cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades de nosotros, los ecuatorianos, que nunca ha vivido una necesidad, que me parece que en su vida nunca nadie le ha dicho no, que no tiene ni siquiera la necesidad de poder madrugar a las 5 o 6 de la mañana y te podría decir que hasta no me voy a equivocar de cambiarle el pañal a su hijo, de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, de darle la teta a las 12 del día porque tiene personas que hagan eso por él. Cuando tú no tienes esa capacidad de poder vivir, de poder estar en una realidad ecuatoriana, no comprendes cuáles son las necesidades que en este momento nosotros tenemos. No sabes cuál es el rumbo, por dónde deben ir los enfoques, cuáles son las diferentes políticas públicas que se deben tomar para sacar un país adelante, porque no es lo que se quiere. Porque ese no es el miramiento de ciertos mandatarios. No lo fue de Lazo, no lo fue mucho menos de Moreno, y mucho menos va a ser de Daniel Lobo. Ellos tienen otro tipo de visiones. Ellos tienen, te iba a decir otro tipo de necesidades, pero realmente no sé qué necesidad tenga Bajo, Daniel. bajo este contexto y este análisis que nos acabas de dar, conociendo un poco las realidades de la costa, de la sierra, de la Amazonía y el tema de comunicación que es tu fuerte, estimado Nahuel, ¿crees que la sociedad ecuatoriana se ha vuelto indolente ante un presidente que busca la reelección y en el caso de las Malvinas se queda con el relato del TikTok y se aleja del dolor de una comunidad que sufrió una pérdida atroz y que claro, fueron ellos y que a lo mejor nos miramos desde el privilegio y no sabemos si mañana podemos ser nosotros por la inseguridad que vivimos? Mira, te voy a dar tres ejemplos versus uno. El uno, el día sábado, si no mal recuerdo, el presidente puso un comunicado en el cual decía que lastimosamente, o sea, que él daba su pesar por el fallecimiento de un accidente que hubo en Estados Unidos, un accidente en avión y toda esa cuestión. Y te voy a poner los otros tres del otro lado. No dijo absolutamente nada sobre la desaparición y asesinato de los cuatro de la Malvinas. No lo dijo. No ha dicho absolutamente nada sobre las 725 personas que han fallecido en el mes de enero, que han sido asesinadas de manera violenta el mes de enero. Bueno, esto es No ha, ciertísimo, 725 personas. no ha dicho absolutamente nada sobre el caso que pasó el día de ayer a una señora que la asesinaron y encontraron a su hija gateando, su hija de 8 meses, si no mal recuerdo, por las calles
y nadie, y no se sensibiliza con lo que está pasando en el Ecuador. Ah, pero si las cosas pasan en Estados Unidos, somos los primeros en decir, oh, pobrecito, qué pena. Y todo lo que estamos viviendo nosotros ahora, toda la debacle, eh, todo lo que está pasando aquí en el Ecuador, parece que eso no es popular. Sí me creo que a veces el ecuatoriano se ha vuelto un poco indolente, y no solo indolente, sino que, mataron a alguien, un muerto más. Oye, pero mataron a fulano, a sultano. Sí, es uno más para la estadística, es un número más. Es decir, me parece que estamos normalizando esto que está sucediendo, y no es correcto, no está bien, y están viendo de que hay cierto electorado que dice, asesinaron al ladrón, bien hecho, que lo asesinen porque no tienen ningún derecho y porque le dan comida en las cárceles y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, hay un electorado que en este momento, producto de la violencia que estamos viviendo en el Ecuador, está pensando de esa manera. Noboa y su equipo lo están leyendo y están en este momento apuntando hacia allá. Y esto aquí me recuerda hace algunos meses, el año pasado, no sé si recuerdan cuando hubo una entrada a Durán, hubo una entrada con tanquetas, con toda la parafernalia. Esto fue exactamente el 17 de julio. El 17 de julio, donde hubo toda esta campaña comunicacional donde entraban, te repito, con tanquetas, militares, policías, helicópteros, diciendo que iban a rescatar Durán, y hoy por hoy Durán es la quinta ciudad del mundo más peligrosa. No, pues hasta las 6 de la tarde pueden transitar, está totalmente luego prohibido, no puedes viajar, no puedes transitar por ahí porque, o sea, no hay la seguridad. Bajo todo lo que hemos conversado, todos tus análisis, estimado Nahuel, y ¿cuál será la jugada final del gobierno versus el cierre de campaña final de la RC? Muy buena pregunta. Yo creo que el enfoque en este momento de Daniel Noboa y su campaña está dando un enfoque no de él en territorio, pero sí de un buen contingente económico, donde han puesto, por ejemplo, aquí en Quito, en las principales calles, camionetas yendo y viniendo a cada momento, por ahí regalando camisetas, regalando cartones, y están tratando un poco de que se visibilice la supuesta campaña tierra, es decir, en territorio, pero no lo tienes ahí al candidato, tienes un cartón, una vez más, para poder visibilizarse su rostro y que la gente un poco se emocione al respecto de eso. Pero realmente esa emoción es una emoción ficticia. Pero bueno, has visto la candidata Luisa González, que ha estado en territorio, ha estado haciendo cierres de campaña, ella directamente lo hizo el día sábado, domingo aquí en Quito, fue un cierre multitudinario en la parte sur. Hoy está en Machala, es decir, ha estado ahí en territorio, y en este momento lo que está tratando de jugar con la efervescencia de la gente, con la emoción de poder estar ahí en un meeting, ver uno a uno a la candidata, y eso poder generar, perdón, poder generar esta emoción y estos sentidos de pertenencia y de decir, hey, yo tengo esta candidata uno a uno, y de una u otra me ve, me saluda, y tiene la psique de que quizás hasta pueda entender cuáles son los problemas. Cuando la Ahora, gente te habla de los ahí te va problemas. otra pregunta más. Me dicen que te consulte. Sí, me dicen que por favor te queremos tener el domingo para estar analizando el desarrollo, obviamente en los tiempos que tú tengas disponibles sobre las elecciones, así que te comprometo, me acaba de escribir el director del medio de comunicación desde Nueva York, te comprometo para que nos acompañes, también me acaban de escribir de toda la Amazonía, Sucumbíos, un abrazo fuerte, Apuyo, Macará, Loja, bueno, Nueva York, New Jersey, Queens, el área triestatal, España, realmente muchísimas gracias. Pero solo acá me dan una pregunta un poco picosa.
Me dicen, ¿qué pasará con Fito? ¿Ficha de quién será? Primero, claro, cuenten conmigo el día domingo. Ahí voy a estar muy agradecido por la invitación. Eh, sí, en este momento están viendo cuál va a ser la estrategia final, cuál va a ser el complemento del lado B de la estrategia de campaña, en el cual, acuérdense que tenemos un 45%, o sea, la policía tiene un 45% ubicado a Fito. Todavía no se sabe a qué equivale ese 45%, pero yo creo que lo van a sacar en el momento más idóneo. Creo que ellos tienen la certeza de que no van a ganar en una sola vuelta, ¿sí? Más allá de cualquier cosa que pueda pasar. Ellos están con esa certeza de que van a una segunda vuelta y en una segunda vuelta necesitan elementos distractores para poder golpear la campaña de la candidata Luisa González. No solo golpear, no solo golpear su campaña, sino también decirle, hey, ciudadanía, ya estamos cumpliendo el famoso Plan Fénix y ojo, aquí está Fito. Espérense, no solo está Fito, hemos encontrado millones de dólares en la casa de fulano de tal perteneciente a la RC. Es decir, van a jugar con eso, van a intentar a toda manera de generar este tipo de distractores. Como te decía, hay elementos externos en este momento que inclusive utilizan la institucionalidad. Imagínate, la institucionalidad para un proceso electoral, para un proceso de campaña. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Ecuador y todavía O los sea, ecuatorianos eso, somos... ciudadanía, nos acaba de decir algo súper importante nuestro analista Nahuel y dice que podemos ver todo esto realmente como una serie de novela. Siempre decimos acá en Ecuador como la Rosa de Guadalupe, aunque las relaciones no sean como México, con buenas con México. O sea, podríamos en estas semanas estar viendo noticias de que a la candidata o al líder o al presidente de la RC de tal cantón, de tal provincia, le encontraron tantos millones de dólares y podrían ser casos a lo mejor que no tienen nada que ver y que sean obviamente impuestos o que sean supuestos casos, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, el día de ayer, la abogada del ex vicepresidente Jorge Glass había denunciado un intento de asesinato a Jorge Glass y posterior culpabilidad a la RC. Entonces, ahí un poco uno tiene cuál es el factor de Hay esa desesperación que hipótesis, tiene. hay esa Sí, claro. hipótesis en redes que la ficha de estas elecciones es la vida de Jorge Glass y que le van a echar la culpa a la Revolución Ciudadana. O sea, esa hipótesis está en redes sociales y me acaba también de escribir Luis desde la capital de la República, Luis Salcedo, un abrazo para él, y me dice que esa hipótesis está circulando mucho en los canales de TikTok de Novoa. Espérate, y no solo eso, sino que vamos un poquito más allá de algo que ya pasó. Tenemos al consejero Verduga, o al ex consejero Verduga, que le sacaron su celular y de que Teleamazonas sacó una noticia, un reportaje donde quieren vincularlo al asesinato de su asesor. Entonces, por ahí un poco uno va viendo la desesperación que tiene en este momento el candidato Daniel Noboa. ¿Por qué lo vinculo ahí? Porque la desesperación, como te decía, buscan los entes institucionales, utilizan ciertos canales tradicionales para poder generar esta narrativa, posicionarlo frente al electorado y de que de una u otra manera jugar con la psiquis y tratar de un poco vincular cuál va a ser el voto, sobre todo a las personas que en este momento son indecisos o es un voto blando. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de marañas que se están en este momento tejiendo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, sabemos que está vinculado de una u otra manera al proceso de elección y sabemos que aquí puede pasar absolutamente de todo. Y no existe ningún ente regulador, ningún ente de seguridad que un poco pueda poner el freno a todo esto que está pasando lastimosamente. No hay la seguridad jurídica porque también obviamente la Fiscalía y las entidades como el CNE han mostrado su imparcialidad en diversos procesos.
Nahuel, para finalizar, y esta pregunta es ya netamente bajo mi responsabilidad, y es, ¿tú crees que dejen llegar al poder si la votación popular respalda sobremanera en los porcentajes de voto a Luisa González? Uf, qué buena pregunta. A ver, va a ser muy difícil. A veces dicen que el problema no es solo llegar, sino es mantenerse. Van a hacer y están haciendo todo lo imposible para que, perdón, para que la candidata Luisa González pueda llegar primero a una segunda vuelta, después ganar las elecciones, después mantenerse en el cargo. En el caso de que ella llegue a ganar este domingo o en abril, creo que eso es la segunda, la segunda vuelta, es que me pone en un dilema. Yo creo que no la van a dejar ganar y si gana van a hacer hasta lo imposible y ahí me temo que hasta habría que cuidar muy bien la figura de Luisa González en el caso de llegar, de ser ya la presidenta de los ecuatorianos, porque estamos en este momento en un mundo totalmente loco, en un mundo donde la vida tiene un precio y lastimosamente tiene un precio módico. Hay personas que por dinero quitan la vida de otros y ojo lo que pasó este fin de semana, ¿no? Que el atentado, que estaban perpetrando un atentado, estaban viendo cómo le llevaban a cabo y Daniel Noboa había dicho que era contra él y realmente no era así, era un atentado que buscaba a la candidata Luisa González. Y hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que puedo responderte a tu pregunta, porque es una pregunta muy delicada, pero lo único que esperamos es que este Ecuador, de una u otra manera, tome un rumbo diferente, un rumbo de paz, un rumbo de trabajo, un rumbo de solidaridad, un rumbo donde nosotros tengamos la capacidad de poder retomar las negociaciones con nuestros padres, con México, donde se respete la institucionalidad, donde ya no existe este revanchismo. Eso es lo que queremos de este Ecuador. Muchísimas gracias, querido Nahuel. Para mí ha sido un gusto estos minutos de conversación porque realmente tu conocimiento nos deja muy claro toda esta narrativa, estas perspectivas que nos presentan los medios de comunicación y que también se tergiversan y se tejen muchas narrativas, hipótesis, supuestos, teorías, las teorías conspirativas de diferentes líneas que ya están polarizadas, que ustedes, ciudadanía y querida audiencia, la conocen, que es el tema de anticorreísmo y de correísmo, y que de pronto eso nos está causando tanto daño a la hora de tomar una decisión. Este espacio realmente es para ustedes, para informarles, para todas estas hipótesis, irlas mostrando. Hace meses nosotros presentamos en este medio de comunicación la investigación sobre qué hay detrás del tema que tú mencionabas sobre la alimentación en la escolar y las cárceles, que se le otorgó al Grupo Novis. Y pues me gusta mucho y me siento muy honrada en que hayas traído este tema en esta conversación, porque eso da una claridad del análisis que tienes, no solo a nivel político, sino a nivel político como una política pública de Estado. Entonces, Nahuel, quedas totalmente invitado y nos vemos, Dios mediante, como decimos los ecuatorianos, este domingo. Tu mensaje final para la comunidad ecuatoriana en todo el mundo, pero también para los ecuatorianos que te acaban de ver en Punto de Vista Global. Bueno, muchas gracias, mi querida Pilar, por la invitación. Y decirle a los ecuatorianos que no crean en ese famoso voto útil. Uno tiene que votar con conciencia, uno tiene que votar con la realidad, tiene que votar con los números, tiene que votar con lo que en este momento está pasando en el Ecuador. Creo que los números están ahí, todo está sumamente claro. Y nada, este domingo hay que ejercer nuestra
nuestra capacidad de voto, nuestra capacidad de rumbar al Ecuador, y estoy seguro que vamos a tomar la mejor decisión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima emisión. Este domingo, recuerden, tendremos emisiones especiales y análisis con expertos de la talla de Nahuel y otros personajes más a nivel del Ecuador e internacional. Buenas noches. No te me vayas, Nahuel.